¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano desde Easy. Había empezado a grabar unos 5 minutos, pero bueno, estaba con flash y verdaderamente se incomodaba la visión de algunos precios de algunas unidades. Vamos a tratar de recorrer nuevamente el lugar, pero bueno, para muestra basta un botón. Llave combinada, acodada, 6.800 pesos. De 8 milímetros, de la línea Stanley. Una línea bastante fea, en este caso de Stanley. Tenemos acá un jueguito de tubos, milímetros, pulgadas, encastre media con la perlita que viene la francesa con el crique atrás. Bueno, ese es el precio. Sé que muchos van a decir que a lo que está el dólar hoy verdaderamente puede tener alguna congruencia, pero no me parece. Después, bueno, acá tenemos llaves que son prácticamente una mala palabra. No sé para qué las fabrican. Acá tenemos otro ejemplo. Siempre digo lo mismo, pero es indignante. No puede durar esto. Incluso acá se dieron el lujo de hacer un jueguito más completo. Pero bueno, está el que le dio resultado, el que no. Tenemos un mango de fuerza corto, 52.000 pesos. Muchachos, aunque no lo crean, los que tenemos herramientas en cierto aspecto, en varios aspectos, somos millonarios. Acá tenemos una dicotomía, dado que acá está 98.631 y acá está, ya aumentó por la inflación en estos 2 minutos, 100, 140. Pero bueno, ¿vieron cómo es esto? Tubos de la línea Rose, que a veces uno compra suelto, como ya hemos hecho la saga. Tenemos de 5.000 pesos. ¿Qué va a ser? Se nos fue todo el diablo. Ya no se puede venir a Easy a darse una vueltita y llevarse un souvenir. Sí, podríamos, claro, pero por ahí no está tan tentador. Tenemos una mini pinza, 11.500 pesos. 11 mini pinza de punta. Bueno, un surtidito interesante. Alicate aislado. Una anatomía interesante, ¿eh? Está lindo. Está lindo, un lindo alicate. El precio quizás no está tan exorbitante en este caso porque está rebajado. Este sí sería un precio caro. Después, bueno, acá tenemos un alicate de anatomía estándar, aislado 1000 volts, 17.900. Crossmaster. Cuando yo compré 2 unidades de estas, que hice la primera toma de contacto, me acuerdo que las pagué 1.700 pesos cada uno. Pero bueno, el fuerte del canal no es hablar de plata, no es hablar de precios, hablar de calidades, pero ya que venimos ahí sí tenemos que mirar esas cosas, para que bueno, a lo mejor a algún amigo le sirva el dato. Esta generación de alicates Rose me gustaría probar. No cambia demasiado, cambia quizás un poco el grip de los mangos. Mango de fuerza largo, Stanley.
Ahora vamos a hacer nuevamente una pasadita por la mesa de saldos, dado que pasé, pero estaba con el flash y no me gustó cómo quedó. Entonces, bueno, arranqué de nuevo. Había hecho una entrada triunfal desde la entrada grabando. Un sargento, línea robo. Bastante interesante. Estas pinzas de presión son bastante útiles. Apretan y apretan bien. Para bajar el estrés van bárbaros. Ya hay algunas cosas de Bremen. Pretul también llegó. Stanley. Bueno, se está abriendo el abanico de marcas. Pie metálico. Espero que quede prolijo, dado que voy mirando varias situaciones. Una espatulita. Quizás con esto se den cuenta de algunas broncas, ¿no? Con algunas situaciones. Porque uno, para hacer su contenido, observen la que tiene que tener. Que está muy bien, son gustos que uno se da. Pero encima, criticado y cuestionado. Después el tiempo termina dando la razón, pero en el momento uno se enoja un poquito. Me sigo quedando con la Robust. La verdad que pagaría esa plata por la Robust. Crossmaster, bueno, son 13.200, pero un hacha, da la sensación que se la quieren sacar de encima rápido. Tenemos este combo mixto, estos son modelos antiguos, este grip, estos mangos venían en modelos antiguos. ¿Qué modelo es? Pico, muy interesante. Acá está la marca que me había olvidado los otros días. Es la marca Azurra. La verdad que promedio, calidad, precio van muy bien. Bueno, acá ya se nos va un poco. Pero siguen siendo herramientas que se la banca. Me río porque después critican a los albañiles que no tienen plata. O los toman a los albañiles como gente pobre. Hoy en día ser albañil es un lujo.
Esta sí que no da resultado a nivel profesional, sufre mucho acá en esta parte, pero para un uso hobbyista va muy bien. Estas son de nueva generación de Rode, las que yo tengo son un poquito más azules. Vamos a chusmear los precios. Esta sí que es una herramienta que vale la pena sin dudarlo. Voy a ver si me compro un jueguito de estos para determinada situación. Momento para la reflexión, ¿no? Acá tenemos algo que está bueno, que yo no había visto hasta el momento acá en Easy, que bueno, en la línea Trooper, pero se podía presumir porque hay Pre-Tool y al haber Pre-Tool tiene que haber Trooper. Otro de los combitos que antes venían como Petrus, si no me equivoco, con otras herramientas, ¿no? Pero eran más o menos estos elencos, 57 pesos. Juego de 5 pinzas, una llave ajustable, Lufthof. Herramientas aisladas de la línea Rode. Bueno, acá tenemos todo o prácticamente todo el elenco de medidas de destornilladores Rode. ¿Te comentaron del descuento? No. Te cuento. Tenés 15% en tu primera compra con tarjetas Cencosud y también 3 cuotas sin interés. Ya tengo la tarjeta. Ah, bueno. Hasta luego. Destornillador Biasoni. A mí no me dio mucho resultado. Es este modelo al menos. Después, bueno, acá aparentemente hicieron algo un poquito más reforzado, un poquito más anatómico. Entre una unidad y la otra, de prácticamente las mismas dimensiones, hay una diferencia de precio. Bueno, acá tenemos un juego bastante importante de destornilladores, un Robust, carece de precio, pero tenemos este juego también acá por esta plata.
Destornillador plano. Esto sí, no dudo que den resultado porque los planos siempre aguantan. Hoy en día lo que se están castigando mucho son los Philips. Tenemos algunas unidades sueltas que no obedecen. Destornilladores aislados que uno siempre compra, ¿no? No sé si llegué a empezar a grabar nuevamente o si ya estaba en la otra parte cuando comenté que dejé el flash y se tornaba muy incómodo. Bueno, cuando yo compré estas unidades, las pagué 1.700 pesos cada uno. Estas la verdad que no se la bancan, no se bancan mucho la toma, pero bueno. Está más caro que el Total, más caro que el Inco. Más caro que el Total, más caro que el Inco. Bueno, podría ser. Esto sí que no sé para qué lo fabrican, ¿eh? La verdad que no sé para qué lo fabrican. Son un insulto. No le sirve ni a un tipo que tiene que armar una cama siquiera. Incluso hicieron un juego con una de regalo. Qué copados, qué geniales, qué buenos que son. Bueno, acá tenemos la línea, para mi juicio, más fea de Stanley. Acodada. O sea, no porque sea acodada, sino por detalles estéticos que la hacen quizás no a lo que uno está acostumbrado en Stanley. Tengo Stanley completamente cromadas que son hermosas, tengo las Workmaster. Bueno, tengo la línea que le siguió a Workmaster, que son exactamente iguales, pero ya alejándose de esa denominación. Acá tenemos una llave de 1 pulgada 1/8, uso bastante frecuente, 42 pesos, bueno, qué sé yo. Obviamente en la ferretería industrial sale otra cosa, ¿no? Pero bueno, esto, como digo siempre, no se caracteriza por ser económico, se caracteriza por estar un Viernes Santo abierto a las 9 de la noche. Hojita de sierra, muchachos, cuídenla, utilícenla toda, como digo siempre, no usen el pedacito del medio, úsenla de punta a punta, porque tiene su costo. Estos ingletes la verdad que son lindos. Me gustaría a mí que tuviesen que vengan forrados en acero adentro. Entonces, bueno, porque he visto casos que cortan con inglete y todo, fuera de centro, fuera de línea. Este me gusta.
Este la verdad que me gusta. No está ni para pensarlo. Ah, no. Claro. Observen. Acople rápido. Bronce. Yo pensé, haciendo el video no me di cuenta, pensé. Digo, una pinza hasta 16. Bueno, pasa. Pero me ha pasado algunas veces de que la llave de 14 sola esté, por ejemplo, 2.000 pesos y todo el juego de 8 a 17 que esté 1.500. Me ha pasado, pasan esas cosas. Bueno, esto es tirar 3.000 pesos. No sé cómo se verá a través del video, pero si ustedes lo agarran en la mano, esto es una mala palabra. Bueno, la verdad que hice el video porque lo venían pidiendo, pero una desilusión absoluta. No hay variedad, no hay continuidad, no hay precio. Estos son los tubos que uno compra a modo rebeldes, como ya hicimos la saga. Y bueno, por ahí los encuentra un día regalados y ahí es donde lo compra. Otros días valen. Cada uno juzgará si es caro o barato, no estoy hablando de precios, pero la ferretería industrial vale otra cosa. Vamos a pegar una recorridita más. Vamos a ver si vemos el precio de los materiales epoxi. Dado que bueno, como estamos hablando bastante de gas, quiero que vean lo que uno a veces con buena voluntad le hace ahorrar a clientes que quizás se les complica comprar determinadas piezas. Una llave cruz. Llave cruz que se rompe sola, con medidas que ya prácticamente no vienen. 23 pesos. De estos me tengo que comprar un juego para tomas extremas. A Pan Triste le gusta esto. Miren cuánto colabora uno a veces cuando dice: espere, no se preocupe que en el taller tengo que tener uno. La canilla, Chini Plus, Valforte, muy buena Valforte, muy buena. Es lo que en la batalla dura. El fontanero, Terrajas, media, 3/4 y 1.